Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda, desde Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, México, este martes 21 de agosto de 2018, en una edición especial de mi programa No lo diga, a través de mi canal en YouTube, Twitter, Facebook y el noticiario principal.mx de Jorge Zamora Telles. Así como en aquellos cuentos de hadas, la temible bruja del cuento rompió el encanto y ya está libre para recuperar el enorme poder de su sindicato magisterial, echando abajo la reforma educativa que afectó sus enormes privilegios comerciando plazas laborales. Para el libro Guinness de los récords mundiales, la serie de pentontejadas cometidas por titulares de la PGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bien dicen que no es culpa del indio, sino de quien lo hace compadre. No se conoce abogado que rechazara el ocupar ese delicado cargo tan codiciable, a excepción del panista jefe Diego Fernández de Ceballos, a finales de 1994, cuando le dijo no al presidente Ernesto Zedillo, pero le impuso a un miembro de su bufete jurídico, Fernando Antonio Lozano Gracia, que le ganó el puesto prometido por Carlos Salinas a Mario Salvador Ruiz Massieu para que controlara las pesquisas de los asesinatos contra el candidato Luis Donaldo Colosio en Tijuana y en el Distrito Federal contra su hermano José Francisco, que se perfilaba hacia la presidencia quizá. En las primeras semanas de 1995, el procurador Lozano Gracia con Pablo Chapa Besanilla consignaron al ingeniero Raúl Salinas de Gortari en calidad de presunto coautor intelectual del asesinato cometido contra su excuñado, y la sentencia obtenida fue de más de 50 años de prisión en Almoloya, aunque después, por esos misterios de la política mexicana, redujeron la pena y finalmente en el gobierno de Vicente Fox lo liberaron. Y con Peña Nieto, el procurador Murillo Karam hasta le devolvió al hermano incómodo Raúl los millones de dólares decomisados en Suiza y Francia, descubiertos gracias a la denuncia del comandante Guillermo González Calderone. Chimoltrufiadas de la Procuración y Administración de Justicia o mano negra de presidentes manipulando a su capricho a la PGR, donde cambiaron de procuradores tan seguido como de calcetines. ¿Quién califica como el procurador más torpe del sexenio? Jesús Murillo Caram, con su verdad oficial de los 43 desaparecidos en Iguala por andar de vándalos robándose autobuses y la merca opiácea que se transportaría en uno de esos autobuses hasta Chicago, Illinois, provocando un escandalazo que le costó el cargo al gobernador guerrerense Ángel Eladio Aguirre Rivero y el negro estigma al presidente Enrique Peña Nieto. Pero entre las metidas de pata de Murillo Karam
Estuvo igual lo de las españolitas violadas en Barravieja de Acapulco, el incendio en las oficinas centrales de Pemex, en el área donde tal vez se escondían investigaciones sobre la ordeña de ductos, y para rematar, el torpe encierro del Bester Gordillo Morales por andar de gastalona de cuotas sindicales en tiendas lujosas de Estados Unidos, que no supieron comprobarle como delito. Recién liberada, al parecer, por instancias del señor presidente electo, y ya regresó ayer al gran escenario, con quién sabe qué intenciones de venganza contra todos los que la perjudicaron. El panorama entonces se va poniendo más interesante y ni apostarle a qué pudiera suceder en los próximos capítulos de la telenovela política mexicana del perdón y las amnistías, cuando legalicen la siembra de marihuana y amapola, disque con fines médicos, para ahorrarse el riesgo de encarcelar más narcos. Pascal Beltrán del Río, director editorial del periódico Excelsior, publicó lo que, abriendo comillas, les voy a leer. Elba Ester, el retorno. El intento de aniquilar políticamente a Elba Ester Gordillo mediante procesos judiciales que no lograron probar su culpabilidad podría resultar en su reinstalación al frente del sindicato magisterial. Por lo menos eso busca Maestros por México, una asociación civil que actúa como corriente dentro del gremio, integrada por simpatizantes de Gordillo, para quienes ella sigue siendo la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pese a la usurpación protagonizada por Juan Díaz de la Torre, ex brazo derecho de Gordillo. Demandamos que la maestra Elbester retome su función bajo legalidad estatutaria como presidenta del Consejo Nacional del Sindicato y que Juan se vaya, me dijo Alberto Hernández Meneses, ex líder de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la misma de la que surgió Gordillo, en una entrevista que le hice la semana pasada en Imagen Radio. Hernández Meneses me aseguró que Maestros por México, que encabeza Tomás Vázquez Vigil, ex secretario general de la sección 16, tiene 200,000 agremiados en todo el país y rechaza la reforma educativa, la modificación del marco constitucional a la que supuestamente se oponía el Bester cuando fue encerrada en febrero de 2013. Ayer en estas páginas, el especialista en materia educativa Carlos Ornelas vaticinaba que es poco probable que vayamos a ver a la maestra presidiendo de nuevo el sindicato, como lo hizo por 24 años. Parece evidente que ella quiere regresar, escribió Ornelas. Mi pregunta es si el gobierno, el próximo, no el presente, se lo permitirá. En su opinión, fue ilegítimo el arribo del poder de Díaz de la Torre, pero aventuró que el futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador no permitirá que la señora Gordillo se repatrie en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues eso opacaría cualquier palabra que diga o acción que emprenda Esteban Moctezuma, quien encabezará a la Secretaría de Educación Pública en el próximo gobierno. Incluso, tal vez hasta le gane a Andrés Manuel López Obrador alguno que otro encabezado, advirtió Ornelas. A reserva de conocer el futuro de Gordillo, la conferencia que dará
hoy está generando una enorme expectativa, quizá comparable con la del viernes pasado, en la que López Obrador dio a conocer el dictamen que encargó sobre la construcción del nuevo aeropuerto. Desde que recuperó su libertad el 8 de agosto pasado, Gordillo no ha dado una sola entrevista. Decidió esperar el día del regreso a clases para presentarse ante los medios de comunicación. El comunicado que da cuenta de la conferencia en la que se le verá y escuchará por primera vez en público en más de 5 años dice lo siguiente. La maestra Elbester Gordillo ofrecerá una declaración a la opinión pública el próximo lunes 20 de agosto a las 11 horas en el Salón Castillo del Hotel Presidente Intercontinental, en Polanco. Se sugiere a los medios de comunicación, para su mejor comodidad y desempeño, ocupar su sitio 10 minutos antes. No sobra decir que la maestra sigue teniendo una gran capacidad de convocatoria y que la conferencia está citada en un hotel que se encuentra a unos metros de su emblemático departamento en la zona de Polanco, un centro informal de poder donde se tejieron innumerables alianzas políticas. Hoy mismo sabremos de su propia voz los planes futuros de Gordillo. Desde ya podemos decir que su reaparición en escena tiene un contexto. Primero, su victoria legal sobre las acusaciones que presentó contra la PGR. Segundo, la victoria del candidato presidencial con quien ella se alió, algo que sucede por tercera ocasión consecutiva. Y tercero, la advertencia por parte del equipo, que se convertirá en gobierno el próximo 1 de diciembre, que la reforma educativa podría ir para atrás. Los maestros y maestras se estarán en paz con su jefa ya en libertad. ¿A dónde se irán a guarecer Emilio Choiset, Murillo Karam y Aurelio Nuño? Así las cosas, en este sexenio la Procuraduría General de la República resulta ser la villana de la película y ni por dónde perfila Andrés Manuel López Obrador quién podrá ser el próximo procurador fiscal o como se les ocurra llamarle, que si no es de veras autónomo, será la misma gata, no más que revolcada. A no dudarlo, las tareas más duras le han sido asignadas a la ministra Olga Sánchez Cordero en Gobernación y al intrépido Alfonso Durazo, que lidiará con las cuestiones policíacas y de seguridad, en que la experiencia es imprescindible y muy distinta a los planes de pizarrón que suelen fallar. Yo agradezco que compartan el comentario con sus contactos. Pero pues si les da miedo, ya lo saben. Shh, no lo digan.